Yes. Got it. Mm. Mm. Okay. 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 Déjenme ver cómo es que... Okay. Sí, ya vamos a empezar en 10 minutos. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Ok, bien. Estoy tratando de presentarme aquí para ok, ya. Ok, ok. Ok, esto es lo que estaba buscando yo para que nos viéramos. Ahora me pueden ver, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Ok. ¿No ven la presentación o sí? Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok, bien. Vamos a conectarnos. Ya habíamos hablado de Romanos, ¿verdad que sí? Sí. Hablamos de Corintios, la carta de los Gálatas, Efesios, Filipenses, ¿verdad? Ahí fue que nos quedamos. Filipenses no me acuerdo. Ok, pues vamos a dar. Filipenses no me acuerdo. Ok, vamos a trabajar entonces con los de Filipenses, la carta. Y ahí si la dimos, pues la repetimos nuevamente y continuamos para tratar de cubrir las partes de las cartas de exclusivamente el apóstol Pablo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿alguna pregunta con lo que dentro de los contratiempos que surgieron? ¿Tienen alguna pregunta? Porque no vi preguntas en la página. No sé si tenían una pregunta pendiente o algún comentario que querían hacer.
yo hubiera, bueno, tal vez, bueno, va a empezar por la forma normal, ¿verdad? Dios les bendiga, buenas noches, saludos a Rosa y a todos los que están conectados. Dentro de, yo si hubiera querido hacer alguna pregunta, pues mi internet está medio cadáver, yo creo que ya hoy falleció, así Ok. que no tenía forma como que de poder darle para atrás a volver a coger la presentación. Pero sí, me quedé como que en lo más que me acordé fue lo de lo que usted dijo de Las Vegas de hoy. O sea que Corinto era Sí. lo que hoy conocemos como Las Vegas. Sí, al utilizar esa comparación, a lo que nos estábamos refiriendo es que usted va a notar que aún en el periodo antiguo habían lugares donde habían problemas de alta inmoralidad. Incluso usted puede ir un poco más atrás de la historia y puede encontrar ciudades como Sodoma y Gomorra, donde se relata la condición precaria e incluso en posiciones arqueológicas que se datan con relación a estas dos ciudades. Estas ciudades estaban alejadas de las demás debido a los estados depravados de estas. Okay. E incluso también un ejemplo se puede notar cuando usted hace lectura de relatos sobre Noé, cuando Dios le da órdenes de la construcción de un arca y dice que lo único hombre justo que encontró fue a Noé. Estoy parafraseando. A lo que se está queriendo referir ahí era que Dios estaba viendo que el nivel de depravación había llegado a un punto donde la gente estaba queriendo tener control sobre su futuro. Y usted posiblemente se preguntará, bueno, pero es que a los seres humanos les gusta tener control sobre su futuro. Ahora, el detalle de esto era que cuando en la historia de Noé en el Génesis habla de que se daban en casamiento, esta expresión lo que quiere resaltar dentro de muchas interpretaciones que señala es que la gente comenzaban a enyuntar a sus hijos con otras personas sin ellos tener un sentimiento hacia esas personas. Porque entonces lo que querían era tener control del futuro de sus generaciones. Entonces eso violentaba en cierta medida el hecho de que la persona no tenía unas libertades, y una de las cosas que Dios había otorgado era ese sentido de libertad, de poder decisional. Acuérdense, el pueblo de Israel no existía para la historia de Noé. Lo que usted está viendo aquí es cómo Dios no está en la ecuación en el periodo del tiempo de Noé, donde la gente caminaba de acuerdo a sus propios criterios. Y usted está pudiendo notar en la lectura, cuando va más a fondo y la escudriña, de que la gente comenzó a administrar sus propias vidas, pero sin tener a Dios dentro de la ecuación. Y esto ha ido en un nivel de escala ascendente en el periodo del desarrollo humano hasta el tiempo actual. ¿Estamos claros? Sí, que no medían, simplemente se tiraban de cabeza y no medían las consecuencias. O sea, acuérdese, una de las cosas que hace el pecado es que el pecado genera un estado de desenfoque. De insensibilidad. Entonces las personas nos desvirtuamos al punto donde comenzamos a regir nuestra propia vida, porque nosotros pensamos que con el uso de nuestra razón disfuncional vamos a hacer que las cosas mejoren. Al contrario, nos damos cuenta de que tenemos una serie de deficiencias que se hacen manifiestas en ese proceso cuando queremos tomar control sobre la vida. Y ahora usted está viendo que si eso pasaba en el Antiguo Testamento, usted también va a notar que eso también se hace visible en el periodo después de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces,
eso usted está viendo que al periodo después de Cristo ha llegado a unos niveles más altos, niveles de depravación más altos. Sí. Entonces, cuando llegamos a Corinto, Corinto era un lugar donde la práctica de la sexualidad lo habían convertido en un ejercicio religioso. Si alguno tiene el micrófono conectado. Y ella me fue que entró, tuvo que entrar sola al horno porque ya no tenía más 1008. Luis, apágame el micrófono. Luis. Luis no, oye. Y entonces, y la otra, la gallina. Luis. La gallina se va con el chofer. Oye, Luis. Ok. Pues tienen que esperar un ratito, por lo menos que no sea mucho, por media hora. Ay, Cristo. Se ha dado cuenta. A lo espera, porque es que si no la envío mañana, el lunes le va a llegar muy tarde. Se oye. Se oye. No te apures, que yo cualquier cosa lo contacto. Lo contacto ahora. Míranos. Okay. Está contando el chisme. Eso me suena otra vez. Vale, que estoy en una clase y me están orando. Dale, papá, cuídate, gracias, ¿viste? No. Luis, Dios te bendiga. Luis. Luis, Dios te bendiga. Él no se ha enterado. Ahora tiene el micrófono. Ahora lo apagó cuando no hacía falta. Luis, conéctate. Sí. Tener el micrófono desconectado. No te oigo. Ahora. Oye, Luis, cuando hables de gallina, háblalo en privado porque no queríamos escuchar la conversación. Es que yo creía que lo había apagado y lo prendí. Sí, chacho. Pues mira, ordéname una gallina a mí también. No, lo que pasa es que estoy haciendo otra posición en el trabajo y tenía que hacer una gestión ahora a las 8. Y entonces nosotros mandamos a endurecer unas piezas a un suplidor y a las piezas nosotros le tenemos los nombres de gallina, pejito, camiseta, muslo de pollo, changa y todas esas cosas así. Válgame. Y esa granja nosotros la tenemos allí en la planta. Ah, ya yo estaba afilado. Yo dije, una gallinita de verdad. Yo le dije, contra, le voy a decir a Luis que me mandó una gallinita de allá. Ok, vamos a empezar. Como estaba diciendo, Rosemary, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermana Rosemary? ¿Me escucha, hermana Rosa, Pagán y los demás? ¿Me escuchan? Sí. Estábamos diciendo que ahí en Corinto habían convertido la prostitución en una especie de práctica religiosa. Y eso había llegado, eso es una demostración del alto nivel de depravación. Por eso es cuando el apóstol Pablo llega, se predica el evangelio, comienza a haber conversión. Uno de los factores importantes dentro de la pastoral era comenzar a romper de raíz con la práctica inmoral. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo hace? Miren, el mismo ejemplo lo da Jesús cuando dice que si tu brazo es causa de caer, mejor arráncalo. O si tu ojo. Eso es una expresión a que se refiere más bien a que si hay factores dañinos, hay que cortarlos de raíz. Eso es lo que está queriendo decir en arroz y habichuela para nuestro entendimiento. ¿Estamos claros? Pero antes de continuar, vamos a pedir, hermana Rosa Pagán, llévenos en oración para dar inicio, ya que son las 7:03. En mi reloj, no sé si ustedes están más o menos a la misma hora, y usted tiene las 8:03. Vamos a orar y comenzamos a dar el análisis de las cartas de Pablo. Padre Santo, Padre bueno, gracias por este día, Señor. Gracias porque pude abrir mis ojos a la luz del día, alabarte y glorificarte, como es mi deseo, Padre Santo. Manifiéstate, Señor, grandemente a través de todos estos estudios, Padre Santo, y que podamos usarlos, Señor, conforme a lo que tú deseas en nuestras vidas,
y extender ese aprendizaje a aquellos que también lo necesitan, Señor. Permite, Señor, que la conexión continúe efectivamente, Padre Santo, y que podamos aprovechar al máximo este estudio que se va a dar en esta noche. Gracias, Señor. Y aquellos que no han podido conectarse, Padre Santo, que de alguna manera ellos puedan aprender sobre lo que aquí se dice, Señor. Gracias, Padre eterno. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Vamos de nuevo a dar, conectarnos con el apóstol Pablo en sus cartas. Quería señalar que la semana pasada había yo puesto mi propio programa de Zoom, pero no me había percatado de que eso eran 45 minutos y solamente la hermana Rosa Pagán y creo que la hermana María Miranda se quedaron en María Miranda se quedaron en la segunda parte. Pero yo sé que ustedes pudieron ver luego en la página de grupo que pudimos grabar y ponerlo ahí. Entonces quería saber de los hermanos, en adición a la hermana Rosa Pagán y la hermana Rosemary, si había algún comentario en adición a lo que se habló o alguna pregunta. La hermana Viviana está ahí. La hermana, Sí. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna una pregunta o algo? ¿No puedo preguntar algo? Sí, claro que sí, dime. Cuando se refiere a, usted sabe que cuando Felipe fue transportado para hablarle a el eunuco. Sí. ¿Por qué era que era eunuco? Acuérdate, la razón de los eunucos en las escrituras, hay por lo menos dos factores que se mencionan dentro del marco histórico, y es que los eunucos trabajaban con las reinas y algunos los castraban para que no tuvieran relación sexual, ni tampoco se despertara el deseo hacia el trabajo que ellos iban a hacer, porque iban a trabajar con una fémina que era de la realeza del grupo donde estaban. Que era un trabajo específico que ellos iban a hacer. Sí, ahora hay dos tipos de eunuco en la Biblia. Está el que se castra, al que lo castraban, y está el que no lo castraban, porque eunuco también es aquel cuyos testículos no le bajan. ¿Estamos claros? ¿Te ha escuchado, por ejemplo, que dicen, oye, al niño no le bajaron los testículos, se tuvieron que procesar un procedimiento para bajárselo? En el tiempo antiguo, una persona, en el caso obviamente de un varón, que no bajaban los testículos en su nacimiento, lo consideraban eunuco. Entonces, los que estaban en posiciones dentro de la realeza y trabajaban con mujeres, los castraban. Pastor, pero una pregunta dentro de esa, pero esos que no le bajaban los testículos, como usted menciona, podían tener relaciones, pero no podían tener hijos. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo dentro del campo médico desconozco, pero yo me imagino que los testículos, no quiero decir un disparate, pero tengo entendido, me corrige el que sepa, que ayudan al procesamiento de lo que es los espermatozoides y todo. No sé hasta qué disfunciones generaba eso. Honestamente, no te podría decir, porque ya porque era una condición de carácter patológico, pero si había alguna deficiencia, no sé si entraban dentro de la práctica íntima o todo ese tipo de procesos relacionales. No hay una enfermera en este grupo. Pero el que sepa algo y pueda aclarar esta información, porque hasta donde yo tengo información, estaban los que castraban y también están unos que castraban que los utilizaban los romanos y los griegos como mujeres, porque entonces ahí es donde habían relaciones homosexuales. Por eso es que en la Biblia se utiliza también el término. Usted ha escuchado que en la Biblia habla en el Nuevo Testamento de afeminados, ¿verdad? Entonces para nosotros, ¿qué es un afeminado? En la definición de un puertorriqueño, ¿qué es un afeminado? Tomar rasgos como de la mujer. Es lo que nosotros llamamos, sí,
muy bien. Que tiene la persona, el varón tiene mucho manerismo, hace cosas como hacen las mujeres y a veces exageran los manerismos, ¿verdad? Sí. Pero en el Antiguo Testamento usted va a encontrar gente dentro de la iglesia, en el caso de varones, que tienen manerismo, pero eso no es un indicador de homosexualidad. Ahora, ¿qué es lo que se refiere la Biblia cuando habla de afeminados? Hay dos palabras que se utilizan en las escrituras y una es, en el griego se llama malacos y la otra es el xenocoites. Malacos es el homosexual. Malacos es el que sodomiza y el afeminado es el xenocoites, que es el que es sodomizado. A eso es lo que se refiere en la escritura. ¿Estamos claros? Entonces, esos son términos que aparecen en el griego y los menciono porque esa es la palabra que aparece en el manuscrito, en los manuscritos más antiguos, y cuando se traduce a nuestro idioma, al castellano, yo digo el castellano porque el español tiene dos áreas, está el catalán y está el castellano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se lleva a nuestro idioma, la palabra que se utiliza para la comprensión nuestra es el término afeminados, pero afeminados en la Biblia es el que es sodomizado en la relación, o sea, que es penetrado por el homosexual. Okay. ¿Eso aclara la pregunta, Luis? Qué fuerte está eso. Entonces, otro aspecto, Luis, en el caso de los eunucos, ustedes dan cuenta, en la cultura judía, el eunuco no podía tener participación y hasta donde tengo información, no podían entrar ni al templo. ¿Por qué ustedes creen que entonces cuando Felipe es transportado, viene y él le está hablando sobre la escritura? Si no me equivoco, estaba leyendo una lectura de Isaías y de momento comenzó una explicación de parte de Felipe y el eunuco le dice, ¿y qué es lo que impide que me puedan, que impide que me pueda bautizar? Que me pueda bautizar. Muy bien, Rosemary. Ahora, ¿por qué él hace ese comentario? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Bueno, yo digo, ¿verdad? Eso lo voy a decir como lo pienso. Sí. Tal vez si ya de por sí era conocido en la sociedad como un eunuco, pues no tenía derecho a entrar a un templo, pero muchísimo menos, según la sociedad, podía pasar a esa etapa de ser bautizado. Y usted me corrige si estoy bien o estoy mal. Ok, tienes una porción muy buena ahí que vamos ahora a darle un contenido. Ajá, Luis, yo creo que él quería adelantarse al procedimiento antes que le dijeran que no podía. Ok, analicen, escuchen algo. Cuando ustedes vayan a hacer análisis, cuando ustedes vayan a estudiar, a leer la escritura, no la estudien, no la lean, estudienla. Okay. O sea, una cosa es leer el documento y otra cosa es estudiarlo. Cuando usted empieza a estudiar, van a haber términos que van a traer en usted lo que se llaman choques conceptuales. O sea, ¿por qué se utilizó esa expresión? Y las preguntas en interpretación bíblica se hacen siempre en pasado. ¿Por qué el eunuco le preguntó eso a Felipe? Pues fíjese, para eso usted y yo tenemos que entonces tener más o menos un trasfondo de qué era o cómo era que la cultura hebrea dentro de la religión judaizante consideraba eso. Pues había unas prohibiciones. Cuando Felipe comienza, y esas prohibiciones era que no podían tener lo que se llama un acercamiento, ni siquiera, no me equivoco, la entrada del templo. Ahora, cuando Felipe empieza a hablar, le está empezando a hablar de la gracia de Cristo, de la obra, y que ahora el evangelio tenía acceso para todo. Y cuando el eunuco le dice, ¿qué me impide? Eso es una traducción bien puertorriqueña. Bueno, si eso es así, pruébamelo.
bautízame entonces, y eso que tú estás diciendo de que ahora yo, aunque sea eunuco, tengo parte ahora junto con la gracia, entonces bautízame a ver si eso es verdad. Cuando surge la oportunidad, Felipe no titubea, sino que toma la oportunidad y lo bautiza, porque ¿qué pasa con la gracia? La gracia es inclusiva. Inclusiva me refiero a que no era para el hebreo o judío, eran para todo aquel que creyera en el evangelio de Cristo. Por eso ustedes pueden buscar, si no me equivoco, el capítulo 7 de Mateo, cuando el caso del centurión que va donde Jesús y le pide que orara por su siervo que estaba enfermo, ¿verdad que sí? El 8. El 8, ¿verdad? Gracias por corregir. El 8. Entonces, no, es que la abrí y caí ahí. Ok. Ahí en el 8, fíjate ahí, Josmeri, búscate ahí. ¿Qué es lo que le dice el centurión? El centurión era una persona que dirige una centuria, dirige un grupo de más de 100 personas. Era un oficial militar, como por ejemplo un capitán. Cuando yo era capitán en el ejército, yo podía supervisar más de 100 personas. Pero no es que la supervisión, yo tenía personal que me ayudaba en el proceso de supervisión. Eso es un centurión, una especie de oficial militar. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tú vas a encontrar ahí que dice que Jesús dijo, pues vamos para allá. Y él le dijo, yo no soy digno que tú vayas no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ok, hay un detalle. ¿Por qué él le dice que no era digno de que Jesús fuera a su casa? Bueno, que si era gentil, entendía que no podía pisar su casa. Exactamente. Uno de los puntos que existía en aquel tiempo era que el término gentil en el tiempo antiguo era una palabra despectiva. O sea, no, para los otros gentil es una persona amable, pero en términos bíblicos gentil era una persona pagana. Sí, que no era judío, ni hebreo, ni nada de entonces, eso. Acuérdate, en la Biblia hay dos tipos de personas que hablan en el tiempo, hablaban los judíos y los temerosos. ¿Usted ha escuchado eso en la Biblia? Judíos y temerosos. Los temerosos eran aquellos que no eran judíos, pero creían en el Dios de los judíos. El centurión era un temeroso. Okay. Acuérdese, habían dos categorías. Estaban los judíos y los temerosos. Los temerosos, cuando usted escuche los temerosos, se refiere a gente que no era practicante del judaísmo, pero creían en el Dios de los judíos. Por eso es que después el centurión es bautizado con la experiencia de hablar en otras lenguas. Ahí cae la Filocenicia, era la mujer. La sirofenicia es un buen ejemplo, Luis, porque ella lo que hace es que en ese momento reconoce a Jesús como aquel que tenía la capacidad de poder liberar a su hija de una posesión demoníaca. Por lo tanto, ¿qué te da a entender? Acuérdate, donde Jesús está hablando con ella, era en el terreno de los padres de ella. Estoy refiriéndome al territorio. O sea, Jesús estaba allí de visita. Y lo que dice Jesús es una expresión que lo dijo de manera intencionada, porque él quería ver la reacción de los que lo seguían, porque una forma despectiva del judío para los demás, en especial los gentiles, era el término perrillos. Por eso es que cuando utiliza el término perrillos, que usa la expresión, ella viene y le riposta, y ¿cómo le dice? Pero aún los perrillos comen de la migaja. Ahora, usted tiene que saber lo que es una migaja. ¿Qué es una migaja, Luis? Una sobra. Una sobra, ¿verdad? Pero cuando tú me hablas a mí de migaja, casi siempre, ¿en qué tú piensas? Un poquito, un cantito pequeño. Un pequeñito, sí.
Ok, una migaja, pero cae siempre. Uno piensa en el pan, cuando en el pan sobao o algo, el pan de agua que se le cae las migajas. Sí. Cascarita del pan. Cascarita, Ajá. ¿verdad? Ahora, migaja ahí, ¿usted sabe qué pasaba? Estaba el pan, manera de bola. Y la gente se comía lo blanco del pan y lo que estaba quemado. Eso era para el lado y eso es lo que se llamaba la migaja. Se comía más que la tripa. Y esa migaja servía hasta de servilleta. Porque era grande, un cáscara grande. O sea, habían formas de preparar el pan. Estaba el con levadura, sin levadura. Entonces, estaba el que se levantaba y eso, como ustedes dicen, se comían la tripa. Lo que estaba quemado en la parte exterior, eso no se lo comían. Eso lo usaban como servilleta. Tacho, yo sé, el pan yo me lo como todo, yo no dejo nada. Mira, ese tostadito sabe bueno. Pues exactamente, ellos no saben lo que están perdiendo, un poquito de mantequilla, ¿verdad? Ahora, a eso es lo que se está refiriendo, pero lo que está queriendo decir, que lo que yo necesito de ti no es que tú dejes de llevarle el mensaje de salvación a los tuyos. Dame de un pedazo de esa experiencia para que haya liberación en mi hija. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? La bendice y lo hace que la hija quede liberada de la posesión demoníaca o el atormento de un demonio, que era lo que en sí quería mencionar el pasaje. Ahora, la intención de todo esto es que usted va a ver que el mensaje de Cristo era inclusivo, porque retomamos de nuevo el caso del centurión. ¿Qué es lo que le dijo entonces cuando él le dice, yo tengo autoridad igual que tú? Usted sabe lo que estaba haciendo este centurión. Él entró en reflexión y dijo, si este hombre tiene las mismas características que yo, entonces ese hombre tiene que ser el Mesías que estos judíos han estado hablando. Por lo tanto, él está al mismo nivel que yo. Pero como yo reconozco que eso es una profecía, yo entiendo que él tiene una conexión con el Padre Celestial. ¿Y qué hace? Le solicita. Por eso es que cuando Jesús responde, dice, yo no he visto una fe más grande. ¿Verdad que sí? Léelo, Rosemary, para no tener que parafrasearlo. Bueno, vamos aquí. Al oírlo Jesús se maravilló. Digo, espérate. Esto es Mateo 8. Bueno, la historia del siervo del centurión empieza del 8:5 en adelante. El 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren esto. El 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira esto, lo siguiente, dice de oriente y occidente, de este y oeste. Miren, usted sabe lo que está diciendo ahí. Está refiriéndose al que no es judío. Se está refiriendo a quién. No menciona norte y sur, porque cuando habla de este y occidente, oriente y occidente, se está refiriendo a lados. A todo el que no era judío. Exactamente, a todo el que no era judío. Eso es lo que se está queriendo referir. Entonces, está queriendo decir algo importante ahí. Dice que van a estar con quién, con los patriarcas. Ahora, eso es una declaración que está queriendo indicar que hubo una promesa en el Antiguo Testamento que Dios le había hecho a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Entonces, lo que está queriendo enfatizar ahí es que van a ser también partícipes, porque ellos son el otro rebaño, que son parte también de los hijos de Abraham. De los patriarcas, de los que llevaron la enseñanza de lo que el Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces, mire lo siguiente. Dice que los de adentro
los iba a rechazar. Serán echados. Eran echados. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo al pueblo judío que llegó y no lo recibió. Por lo tanto, el que no lo recibió le dio acceso a los de Oriente y Occidente. ¿Para qué? Para que sean participantes. ¿Usted no se ha dado cuenta de algo? Que esa expresión tiene cumplimiento cuando Jesús en día de Pentecostés, él se dispensa en la persona del Espíritu Santo y se manifiesta. Ustedes saben cuántas personas Dios utilizó para la proclamación. Utilizó 12 discípulos porque ya había sido declarado en profecía. Pero ¿quiénes son los que están proclamando la salvación de Jesucristo actualmente? Los gentiles. Gentiles. Después del siglo IV ya no habían obispos judíos, eran gentiles los que empezaron a llevar la palabra del Señor. Entonces esto se incrementó y se hizo más poderoso cuando el apóstol Pablo es llamado por el Espíritu Santo para ejercer una función apostólica. Y ahí es donde entonces ese mensaje de salvación se prolifera hasta el tiempo actual nuestro. Por eso es que lo que Dios había dicho estaba teniendo cumplimiento, porque está diciendo los que yo vine para que tuvieran el privilegio de ser proclamadores, los rechazan. Yo le voy a dar la oportunidad a los que vienen de Oriente y de Occidente para que puedan poder hablar de las promesas de los patriarcas. Eso es una participación al reino de los cielos. Ahora, eso no tiene todavía su cumplimiento total hasta que cada uno llegue ante la presencia del Señor para ser partícipe de la presencia de Dios por la eternidad. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, ahí volvemos y retomamos lo que pasa. Entonces, usted está viendo que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias. En ella está Filipenses, que habíamos dicho que es una iglesia de gozo, una carta que está principalmente llena de consejos prácticos y exhortaciones. Entonces, da advertencia con relación a los perros, a los malos obreros, a los mutiladores del cuerpo. Entonces, estos eran lo que se llama un tipo de contaminadores del evangelio, y eso lo estamos viendo actualmente. Cuando usted escucha conceptos de la teología de la prosperidad, la paternidad, que eso ahora está de moda en Puerto Rico, que ahora usted necesita tener un padre espiritual. Entonces, todas estas cosas constituyen ser malos obreros o, escuche bien, o falsos maestros que vienen a contaminar el mensaje de buenas noticias. Entonces, el apóstol Pablo le exhorta a los de Filipo. Filipo significa amante a los caballos. ¿Usted no lo sabía? Eso es lo que significa Filipo. Ahora, Filipo era un nombre que se le da por el padre de Alejandro Magno, a ese sitio. Ahora bien, también usted va a notar que en Filipenses 3 pasa a dar un testimonio personal que resume la manera ingeniosa del corazón mismo del mensaje del evangelio, o sea, la idea central que había en la iglesia primitiva, que intentaban, como habíamos dicho, contaminar con filosofías humanas y ascéticas de abnegación y tradiciones hechas por hombres y ardides religiosos comunes en aquel tiempo, en la cual querían generar lo que se llama, usted ha escuchado la palabra sincretismo. ¿Usted sabe lo que es sincretismo? Lo he escuchado, pero no sé lo que significa. Sincretismo es mezclar, por ejemplo, conceptos dentro de la fe que no son argumentos para salvación ni para santificación. Nuestras iglesias, por lo regular, se ve muy característico en las iglesias neopentecostales y en casi todas. Lo que pasa es que se ve en diferentes escalas lo que se llama sincretismo religioso.
El término sincretismo significa mezclas. Es como, por ejemplo, ideas, conceptos. Por ejemplo, hay algunas iglesias que sin saberlo promueven una teología, lo que se llama una teología liberadora. La teología liberadora tiene sus partes muy buenas, donde nosotros tenemos que proclamar el mensaje y llevar un mensaje que sea de justicia. Eso está bueno. Ahora, otro aspecto importante está lo que se llama la teología de la esperanza. Teología de la esperanza, donde saca a Dios de la ecuación y donde quiere enfatizar que el ser humano se puede redimir a sí mismo y Dios simplemente viene siendo una experiencia subjetiva en la vida de los seres humanos. Ese es el llamado humanismo. Sí, porque estos tipos de teología tienen un concepto de lo que se llama humanismo secular a través del ejercicio filosófico. Entonces, usted va a encontrar conceptos tales como esto. Yo voy a dar una clase ahora que es de teología contemporánea y va a hablar de estos tipos de teología. Y una de las cosas, por ejemplo, usted y yo podemos entrar dentro del grupo de lo que se llaman los neortodoxos. Entonces, una iglesia, acuérdense, una iglesia neopentecostal, ustedes han escuchado eso, ¿qué significa? Es una iglesia, neo viene de nuevo. Ajá. Quiere decir que viene ahora con un concepto nuevo y que es añadido y que muchas de esas cosas no están en las escrituras. Por ejemplo, usted va a ver característicos de los neopentecostales: yo ato, yo desato, yo declaro. Todas estas cosas es parte y característica de las iglesias neopentecostales. Los escenarios parecen los púlpitos, ya términos como ya no es predicador, ahora lo que se llama es que se usan términos, déjenme ver si me acuerdo una de las palabras que ellos usan. Por ejemplo, los cantantes cristianos ahora se llaman salmistas. Eso yo lo escucho. Salmistas, ¿verdad? Pastores ahora son apóstoles. También. Entonces, todas estas cosas son producto de los neopentecostales. Yo vengo de la iglesia pentecostal, pero no neopentecostal. Nosotros los pentecostales tenemos más bien conceptos ortodoxos y conceptos radicales y conceptos que también llaman fundamentalistas. Ahora, que a medida que vamos estudiando la escritura nos vamos dando cuenta de que muchos son elementos dogmáticos que no tienen que ver absolutamente con la salvación, pero sí ayudan a que el individuo pueda generar una diferencia en el entorno donde vive. Pero el problema ha sido que le hemos dado una tonalidad de salvación y santidad a lo que no tiene. Entonces ahí es donde se entra al marco de lo que es el legalismo. Por eso es que aunque uno es pentecostal, uno a veces no es visto con buenos ojos dentro de las comunidades pentecostales. Acuérdense, ¿por qué la gente estudia? ¿Por qué es bueno estudiar? Bueno, para aclarar conceptos, mejorar como persona, abrirse la mente. Usted sabe una cosa, usted sabe por qué usted y yo estudiamos. Usted y yo estudiamos para salir de la cárcel. ¿Usted sabía eso? Del embrutecimiento. Sí. Para salir de la cárcel de la ignorancia. De la ignorancia. Eso yo lo leí en Por eso es que muchas de nuestras congregaciones tenemos creyentes que aman a Dios, pero todavía están en perpetua porque no escudriñan la escritura y siguen caminando en la cárcel de la ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense cómo el cristiano llega a la fe. Llega mediante la tradición o primeramente a través del médico, a través del vehículo que lo comunica, y él va a utilizar la tradición, la meditación y la reflexión. Esas son tres cosas que hay en todos nosotros que no estudiamos la palabra de manera informal, de manera formal. Cuando la estudiamos de manera informal, estamos más propensos a absorber supersticiones, estamos más propensos a absorber muchos conceptos
que no son bíblicos, pero tampoco son necesarios para la salvación, y los incorporamos en la fe y los hacemos ¿qué? Doctrina. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que cuando usted empieza a estudiar la palabra, usted empieza a deslindar. Si yo le digo a usted que la Biblia no es la palabra de Dios, usted me dice. ¿Cómo es? ¿Que la Biblia qué? No es la palabra de Dios. Si alguien le diga, o yo le digo, mira, la palabra no es la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Cómo usted trabajaría eso? Pues fíjese, le voy a dar una recomendación. Esa expresión, acá entrenó, la Biblia, es lo que se llama el documento de revelación de la palabra de Dios. Escuche bien. Hay ¿Redacción? cosas en la Biblia. ¿Ah? Una redacción. No, es el instrumento de revelación. ¿Por qué? Porque usted y yo decimos que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Sí. Pero si la Biblia dice, y fue Judas y holcó, eso es inspirado. Y después te encuentra el versículo, ve tú ya lo mismo, eso es inspirado. No. Pues entonces quiere decir que en la Biblia habla Dios, habla la sociedad, habla la cultura, hablan los autores y habla el diablo. Quiere decir que su trabajo y mi trabajo es sacar la palabra de Dios de donde está la cultura, donde está la expresión del autor, para conocer lo que Dios dijo. Ahora, el término inspiración también incluye autorización. Dios autorizó que todos estos factores estuvieran incluidos en la revelación bíblica, para nosotros poder identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Palabra de Dios es lo que usted y yo tomamos e identificamos y lo integramos, y ahí es donde comienza la obra de transformación. Pero usted no le puede decir a un hermano, mira, vete, ahórcate, haz como Judas, porque eso no es inspirado. Eso no es inspirado. Y eso es algo simple de lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque hay gente que le van a decir a usted que la Biblia no es la palabra de Dios. Una cosa es que los relatos que está ahí está inspirado por Dios, pero tenemos que hacer el trabajo de poder extraer lo que es la palabra de Dios ahí. Por eso es que uno de los problemas que tenemos actualmente es que si no conocemos cómo trabajar para conocer trasfondo histórico, empezamos a crear opiniones de lo que los pasajes bíblicos dicen. ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros utilizamos mucho el aprendernos textos bíblicos y atacar a la gente con textos bíblicos? Ay, bendito. Eso se llama biblicismo. No, acuérdese, todos los textos bíblicos, cuando nosotros los sacamos de su contexto, generan problemas. Uno de los grandes textos es el de Efesios, cuando dice cuando habla de 16, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto se utiliza dentro de nuestras comunidades como una especie de mensaje coaching o motivador. Pero no podemos olvidarnos que usted, para poder leer ese versículo, tiene que leer lo que orbita en ese versículo. ¿Qué es lo que está anterior al versículo? Para que el apóstol Pablo diga esa expresión. Y lo que dice el apóstol Pablo no es gracioso, porque Pablo estaba pasando por escasez, experimentó momentos de abundancia, pero experimentó momentos de crisis, y eso lo está diciendo en un periodo cuando él está preso. Lo que está queriendo decir que el Dios que él comenzó a confiar se hizo patente a través de la abundancia y de la crisis de su vida, y él resume, que es lo que eso se llama, los estudiosos le llaman una exegesis, quiere decir, yo resumo diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted sabe por qué lo dice? Porque él dice, en todo, en lo bueno, en lo malo, en la escasez y en la abundancia, Dios nunca ha dejado de estar conmigo. Eso es lo que significa. Okay. Pero nosotros lo utilizamos para motivar a la gente. Pero el texto en realidad no se está refiriendo con una intención motivadora.
cuando usted entre en una relación con Cristo, usted va a ir madurando. Acuérdese que esto no es magia. Si usted se convirtió, usted no puede pretender que ya mañana va a tener una aureola apostólica en su cabeza, porque esto es un proceso y esto termina cuando usted y yo muramos o el Señor venga a levantar la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? No podemos ser víctimas de las emociones. Nosotros tenemos que ser personas que escudriñemos la escritura y nuestra fe tiene que pensar. Nuestra fe no puede estar regida por la emoción. La razón tiene que estar dirigida por la fe. Y fe, que estamos hablando aquí, se refiere a conocer a Dios, relacionarse con Dios e intimar con Dios. Eso es fe. Fe no es el monosílabo de creer, porque usted cree en la luz eléctrica. Usted cuando le da el switch de la luz, bueno, ya ha perdido la fe porque cada vez usted no sabe si la luz se va o viene. Pero hablando normalmente, cuando usted pone la mano en el switch, usted tiene la certeza de que la luz va a prender. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe esa certidumbre? ¿O es que yo compro un receptáculo de eso y lo pongo ahí y ya lo doy y tengo luz? ¿A qué se debe? Dígame. Yo digo, es mi opinión, ¿no? A veces damos por sentado ciertas cosas. Así es. Y lo que usted está mencionando de que si el switch está en la pared y yo automáticamente voy a hacer así, clic, ya voy a dar por sentado que la bombilla va a prender. Sí. Pero cuando la bombilla no prende, entonces que voy a empezar a cuestionar, pero ¿por qué no hay luz? Pero si el enchufe está, que yo pague la factura, etcétera, etcétera. Pero hablando de la norma, Rosemary, ¿por qué tú tienes certeza de que ese switch va a hacer que la luz prenda? Que se cierre el circuito para que haya luz. Por la continuidad de esto. Miren esto, ustedes saben que en algún lugar en Puerto Rico hay una planta eléctrica prendida que lleva la electricidad hasta su casa. hasta que se vayan a ajustar las subestaciones. O posiblemente usted tiene placas eléctricas que absorbieron calor y formaron produjo electricidad, no produjo electricidad. ¿Se da cuenta? Esa es su fe. Porque usted cree que el sistema trabaja, pero esa fe, usted no es una fe de que usted sabe, eso es una fe de carácter técnico hacia un objeto que usted sabe que opera de esa manera. En Dios, Dios no es un objeto. Dios constituye ser un ser que se relaciona y el medio de relacionarse es a través de el ejercicio de la oración. ¿Cuál es el idioma que Dios habla? La oración. ¿Cuál es el idioma que Dios habla? El idioma que Dios habla es el idioma de los pensamientos. Porque ¿cómo va a orar un mudo si no puede hablar? Usted no ha dicho, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo, bueno, si la persona es muda, ¿qué va a confesar? Lo voy a decir, pero de otra forma. Se va a perder. O sea, quiere decir que lo que Dios escudriña es que los pensamientos, el lenguaje de Dios son los pensamientos. Son los pensamientos. Entonces, por eso es que no importa el idioma que usted y yo hablemos, ya antes de lo que nosotros hablemos, Dios en su omnisciencia conoce intencionalidad y deseo de voluntad de parte nuestra. A mayor usted se va indagando en la escritura, usted va a ir conociendo a un Dios que se relaciona. Y hay cosas que tienen, miren, hay cosas en la vida de fe que tiene conceptos paradójicos que usted y yo no le vamos a buscar, no le vamos a encontrar una razón. Simplemente nos movemos bajo un acto de fe porque cuando aplicamos esa fe en Dios, esa fe funciona. Sencillo. Hay cosas que yo no se las puedo explicar. Por eso es que a veces las personas que estudian teología y después declaran que son ateos, yo digo, bueno, tú eres ateo y tú dices que Dios no existe, y si el objeto de tu investigación es algo que no existe, entonces ¿qué tú estabas estudiando? Estás perdiendo el tiempo. Pues, o sea, lo que sucede es que el ejercicio filosófico
ayuda a temporeramente satisfacer una necesidad inmediata en lo que se llama en la capacidad humana para poder decir que el humano no es regido por Dios. Pero una persona entiende que dentro de él como ser, en la parte ontológica quiere decir el ser, Dios ha puesto un sello de su presencia para que nosotros nos demos cuenta que Él es real. ¿Cómo Dios se hace racional en nuestra vida? Miren, a través de la creación, el orden de la creación, cómo el orden funciona. Usted sabe que nosotros nos movemos en 4 estaciones en el año, ¿verdad? Está el verano, está el otoño, está el invierno y está la primavera. Eso no cambia. Todo el tiempo continúa de una manera cíclica. Usted sabe que cuando usted se levanta y ve el sol salir, el sol está saliendo, el sol siempre sale por el este. Por el día que usted vea que el sol sale por el oeste, algo salió mal. Pero siempre el sol sale por el este. ¿Y por qué usted tiene certeza? Porque la historia le ha dado eso. Y usted ve que hay un Dios que es el que hace que todas las cosas funcionen, porque todo gira alrededor de él. Por eso es que él se llama Yo Soy. Dios no tiene nombre propio. Es un eterno presente. Exactamente. Entonces, Dios constantemente se hace visible en la vida de los seres humanos. Ahora, todo va a depender de cuán dócil intelectualmente estamos nosotros para aceptar esa verdad. Eso no es una realidad. Eso es una verdad que está fuera de nosotros. Por eso es que la Biblia es específica cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Usted sabe lo que está queriendo decir? Necio está queriendo indicar que aunque Dios es real, él va a vivir como si Dios no existiera. Y la palabra más exacta para necio es lo que se llama un idiota. Y hay personas que usted ve que tienen alto conocimiento, todo, pero en el momento en que dicen que Dios no está en la ecuación, ellos son intelectualmente idiotas. Y eso no es una ofensa, es una realidad, porque ellos se enorgullecen de su idiotez, porque mediante el ejercicio filosófico quieren justificar por qué esa idiotez. Bien, como dirían por ahí en el campo, nos hemos envolvido hablando de un montón de cosas, pero continuamos en la carta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermana María Miranda, hermana Viviana, porque veo 2 o 3 nada más, porque estoy viendo en el celular, no estoy viendo en la pantalla. Pero alguien que tenga un comentario o una pregunta. Sí, bueno, ajá, dígame. Hace poco caso estaba visitando una familia y empecé a hablarles del evangelio y la persona me dice, ¿y qué vas a hacer conmigo que yo no creo en nada? Y yo lo único que se me ocurrió decirle, estás vivo, ¿tú crees que tú estás vivo por tus propios méritos? Muy bien, muy bien. Entonces me dice, bueno, te apuntaste una, pero yo sigo siendo ateo. Le digo, pues good for you, porque ya reconociste que no es por tus méritos que estás aquí, o sea, que reconoces que hay alguien más grande que tú. Y ahí dejé la conversación, porque en estas personas, cuando uno trata de enseñarles un poquito más, de aclarar un poquito más esa idiotez, como usted acaba de mencionar, pues no ceden. Entonces, pues no es bueno, no es prudente debatir con ellos, porque son idiotas. O sea, hay que dejarlos. Y poco a poco, pues es que si uno acuérdese que el término idiota es un elemento intelectual, no vaya a decirle que es idiota. No, claro. No es que se lo merece. Luis, la misericordia, ¿qué pasa? Es más, la misericordia la aplicamos después. Ellos no tienen significado de idiota, para más decir. O sea, pero
patriotas espirituales porque Dios es espíritu. Ujú. Dios es, Ujú. pero aquí llegó mi comentario, esto sucedió hace poco recién. No, ¿con quién hablé? Es que no veo con la Doña hermana María. María Miranda. Sí. Sí, Sí, Mana María, déjeme decirle, eso es un buen inicio, porque déjeme decirle, lo importante dentro de este proceso de la vida de relación de fe, que es un Ujú. proyecto de vida, debemos ir conectándonos con ellos independientemente que ellos hayan asumido la posición de que no quieren creer. es correcto. Por eso es importante uno Exacto. continuar Sí, de y afuera. exactamente. Y siempre disponible, siempre Siempre, disponible. siempre, sí. Eso es así. Entonces, una de las cosas es, déjeme decirle, va a llegar un momento que Dios se va a encargar de generar un escenario en la cual requiera una participación suya como el instrumento que Dios va a utilizar para que ella pueda comenzar a lo que se llama comenzar a desaprender ese concepto de no creer para comenzar a creer en un Dios que es real. Es Entonces, real. acuérdense que, y eso es evangelismo, eso que usted está haciendo es evangelismo personal. Y el evangelismo personal, usted acaba de comenzar a sembrar la semilla, pero acuérdese, hay semillas que se dan en 6 meses, otras se dan en 3 meses, pero si es una china, que a lo mejor ella es como una china, se va a tardar un par de años, pero si el fruto se va a dar. No, yo creo que es un aguacate que tarda 7. Pues. Ay, Dios mío. Pero Pasa. fíjese, ahora está en la lista suya de los que usted va a estar orando para la experiencia de salvación. Sí, hay una cosa importante que tenemos que también recordar, que Ujú. nosotros amamos y quien da la cosecha es el Señor. Amén. Pero esto no es menos importante el hecho de que nosotros, como dije hace un instante, Ujú. no cansarnos, sino continuar en ese modelaje para con los demás, con aquellos precisamente que dudan de la existencia de un Dios verdadero. Amén. Déjeme decirle, eso que usted acaba de decir es vital. Acuérdese que la predicación más contundente que nosotros podemos dar va a ser eso, el testimonio que usted está brindando en la relación que está teniendo con esta persona. Y que una de las cosas, yo aprendí hace muchos años con un pastor mexicano que yo escuchaba en Puerto Rico, se llamaba Fidencio Bulgueño. Él decía que muchas personas, los únicos Cristos que van a ver, van a ser a ustedes. Quiere decir que el testimonio que ustedes den va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para que ellos vengan a la fe en Cristo. Eso es así. Y déjeme decirle, cuando ella reciba al Señor, ella va a ser un instrumento en las manos del Señor tremendo, porque ella puede explicar, mira, lo que es asumir una postura de no querer creer a creer, porque comenzó a tener una experiencia personal con el Dios de la Biblia. Sí, ¿algún otro comentario? Sí, profe, y tenemos que tener en cuenta que como ¿sabe? Nosotros no estamos llamados a convencer a la gente, nosotros estamos llamados a predicarle y a demostrarle que Jesús vive en nuestras vidas. Yo entiendo que no todos van a llegar al evangelio, pero como nosotros no sabemos quiénes son, pues por eso tenemos que hablarle a todos. Sí, eso es cierto. Acuérdate que toda persona que llega a nuestro camino no es por una casualidad, sino es por un propósito, porque en la vida del creyente Dios es un Dios de propósito. De la misma manera que el apóstol Pablo en sus cartas se acercó a los lugares, era porque Dios tenía propósito. Ahora acuérdense, ya el apóstol Pablo no está. Él deja un legado escrito donde la palabra de Dios inspirada está ahí, que es lo que nosotros vamos a utilizar para conectarnos con ellos. Miren, en la iglesia usted va a encontrar gente que van a ser salvos aunque sea apestoso a humo, pero ustedes son responsables de que esa palabra llegue. Y está encamado, usted le presenta el mensaje de salvación, porque en la Biblia usted va a encontrar que aún en el último segundo para que se acabara el juego de la vida de esa persona decidió aceptar. El caso
del ladrón de la cruz, que cuando tiró la bola al canasto diciéndole a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, la encestó cuando Jesús le dijo hoy. Hoy mismo. Hoy, porque la salvación se da en un tiempo presente. ¿Se da cuenta? Yo tuve un profesor que decía que uno puede, ¿cómo se llama? Rechazar la salvación por un segundo. Y eso es suficiente para desconectarse de la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué sucede? En ellos, acuérdense que ya nosotros hemos recibido el regalo de la salvación. Ahora nosotros vamos a dejarle saber a otros que ese regalo ha sido otorgado a ellos y ellos tienen que recibirlo. Y otras, y hay cosas que nosotros posiblemente no podamos influenciar mucho, porque el Espíritu Santo tiene que trabajar con ellos de una manera más directa en ciertas áreas. Pero a mayor usted esté disponible para proclamar y usted se prepara en la escritura, usted va a estar capacitado para cuando la gente venga a tirarle y hacerle comentarios, usted se pueda quedar tranquilo, porque déjeme decirle, eso era característico también en el tiempo antiguo. Se dice que cuando Santiago fue a España, él llegó atribulado porque ningún alma se convirtió, pero sin embargo dejó un legado, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Él no lo vio, pero los demás lo iban a ver. Exactamente. Acuérdense, van a haber personas donde van a escuchar. Hay personas que Dios nos va a llamar a nosotros para traer un mensaje que es la semilla, pero usted puede ser el que Dios utilice para ver el cosecho. ¿Te das cuenta? Y eso es lo importante. Miren, en Colosenses, para continuar aquí, dice que es una carta que aborda intentos deliberados de hacer que el evangelio parezca complejo u ostentoso. Y esto el apóstol Pablo lo hace patente, dejando saber que la experiencia de salvación es una experiencia que mediante el vehículo de la fe se alcanza el regalo de la salvación. Ahora, quiero mencionar también que puede ser que nos volvamos a quedar en el aire, pero yo lo que quiero es que ustedes estén... las cartas de Timoteo son cartas pastorales. Y la de Tito. Son cartas que están llenas de ruegos a estos jóvenes pastores con un legado pastoral que deja el apóstol Pablo en la vida de ellos para que la apliquen en sus vidas. Una característica que era que aunque eran jóvenes, eran maduros. Por eso es que expresiones tales como guarda lo que te he encomendado, entiéndase, la palabra de verdad, y exhorta, trata a los ancianos con el respeto. Cuando habla huye de las pasiones juveniles, no está refiriéndose a elementos sexuales aquí, sino de las influencias que habían en aquel tiempo, de tal manera que podían distraer. En el caso de Tito, Pablo escribe resúmenes de marca de la casa del mensaje del evangelio y de un profundo y asombroso mensaje de carácter global a la necesidad. Por eso es que la expresión por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y dice aquí a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí hombres también se refiere a mujeres. También podemos encontrar las cartas de Tesalónica, a los de Tesalonicenses, donde constituyen ser una carta de elogio debido al modo en que ellos habían aceptado el evangelio desde el principio, y vemos cómo se escribe cuando dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y también se puede notar cómo él enseña y alienta a la iglesia a continuar paciente en espera del regreso del Señor. Acuérdense, el apóstol Pablo está haciendo esto porque Pablo pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo. Él lo hacía con una urgencia, con una prontitud. Miren, hermano, escuchen, cuando una persona
creyente muere, Cristo vino para esa persona. Amén. ¿Tú no habías analizado eso? Entonces, ya Cristo que lo levantó. Lo que pasa es que se fue primero que nosotros. Lo que pasa es que entonces la muerte se convirtió en el vehículo de traslado para la presencia del Señor. Por eso es que dicen, no todos moriremos. La esperanza nuestra es nosotros ser arrebatados. Yo no estoy esperando la segunda venida del Señor, yo estoy esperando el arrebatamiento. Amén. El que se quiera quedar en la segunda venida, pues, no la va a pasar muy cómodo. Exactamente, pero déjeme decirle, la iglesia está esperando lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces, continuamos aquí. La carta de Filemón, que es una epístola corta y es una nota intensamente personal de práctica escrita para ayudar a reconciliar a un esclavo. Esta carta es una carta donde es una de carácter revolucionario, porque le dice a Filemón que reciba al esclavo y que lo trate como trataba a Pablo. Eso es revolucionario. Y antes la esclavitud era hasta por contrato. Usted ha visto en las películas que hay en las películas del tiempo antiguo, especialmente de gladiadores, que habían hombres que usaban argolla en las orejas. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Lo especifican como propiedad de... Era de alguien. Significan que era un esclavo y esa argolla decía, mi amo me trata bien y yo he decidido quedarme con él, pero tenía libertades. Por eso es que ustedes los ven que caminaban campeantes, sujetos, porque sus amos eran amos buenos. Y ellos pedían entonces al Estado que se quedaran viviendo hasta la muerte con el amo. Sí, déjenme ver aquí, hay un comentario. Dios te bendiga, Viviana, sí entendemos. Lo que se queda grabado y lo ves después. Bien, entonces, ¿qué sucede? Otro aspecto importante es que usted va a ver que todo esto, el apóstol Pablo lo trabaja de tal manera, aquí terminan los documentos de Pablo, vamos a estar hablando después de las cartas generales, pero yo quería dejarles saber de que el apóstol Pablo es el más que escribe, le escribe a varias iglesias. Lo que usted y yo tenemos es lo que Dios permitió que llegara a nuestras manos de las cartas de Pablo. El apóstol Pablo no escribe Romanos, él lo que hace lo dicta. El que escribe esa carta es Tercio. ¿Alguien sabe por qué? No está preso. Lo que pasa es que esa carta está escrita en un dialecto tolemaico. Tolemaico es un dialecto jurídico y Pablo no dominaba ese dialecto, pero Tercio, su colaborador, lo dominaba. Por lo tanto, Pablo dictó y Tercio escribió. Y eso usted lo puede buscar en el último capítulo, donde él agradece a Tercio el escrito de su carta. Profe, ¿y dónde se encontraba Pablo cuando escribió la carta a los romanos? Ajá. Si no me equivoco, me pueden corregir, no sé si él estaba en Corinto. Él quería, Rosemary, si puedes verificarme y corregirme en eso, no quiero dar mala información, pero me viene a la mente que creo que estaba en esa área. Pero todavía no había llegado. Pablo no fundó la iglesia de Roma. ¿Ustedes sabían eso? El escrito llegó primero que él llegó fue el último. Sí, por eso acuérdate que él envía la carta, obviamente porque no había, ese era el Facebook de aquel tiempo, ¿no? Pero la razón era que él deseaba llegar. ¿Y cómo es que Pablo llega? Pablo llega allá cuando a él lo van a acusar, por eso es que no pudieron hacerlo, porque él era ciudadano romano. Ajá, entonces llega como preso. Entonces llega allá como preso. Pero ya el documento había llegado, pero hasta donde mi información llega, y si no me equivoco, creo que él le escribe estando en Corinto, pero quiero corroborar, no quiero, estoy 50% seguro
pero quiero corroborar. Romery, si tú lo consigues por ahí, la Bueno, información, yo digo, Para la ahí, semana que viene. o hermana María Miranda, me dejan saber y corrigen. Porque no quiero, pero sí, él escribe y la carta de los romanos, como le había dicho anteriormente, es una carta que en sí se descubre que es de teología sistemática. Habla de una manera ordenada del perdón, la justificación, la salvación. Y esos son elementos doctrinales que usted y yo vamos a ir conociendo a medida que vamos escudriñando la escritura. Yo sé que el último capítulo, que es el 16, aquí él saluda, digo, le dice que salude a un reguero de gente. Sí. Dice, yo digo, aquí en el 16:22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Uh-huh. Porque ahí está diciendo el Tercio, ¿verdad? Que fue el que lo escribió. Pero, sí, Tercio es el que escribe, exactamente. Ajá. Pero hasta ahí, pues como que específicamente habría que leer todo esto aquí entonces para verificar. Sí. Déjame verificar algo aquí. Yo corroboro porque es un detalle interesante. Déjenme buscar aquí. Son las 9. Sí, ya son las 9. Vamos a parar. Sí. Vamos a... ¿Nos queda asignación entonces? No, quedamos un momentito. Siga. Dígame. Sí, que no pare. Como permítame un momentito y ahí Buscamos. Él lo escribe en su tercer viaje, en el año 57 al 59, ese es el periodo, 25 años. Lo ves, estaba en Corinto cuando redactó la carta. Estaba en Corinto. Sí. Okay. Esa es la base, o sea, por eso me vino a la mente Corinto, porque hacía tiempo lo había leído, pero quería asegurar. Pero sí, él estaba en Corinto. Quiere decir que sus colaboradores lo mantenían en información y le dijeron sobre la situación, y él comienza a desglosar la carta en el dialecto tolemaico. Acuérdese que en el Nuevo Testamento se habla también los dialectos griegos, que son el jónico, el tolemaico y el koiné, que es el común. El jónico era el lenguaje que utilizaban los poetas, Sócrates, Aristóteles. El tolemaico era el jurídico. Y sí, griego se llama griego tolemaico, y se escribe, la primera letra es con P, PT, tolemaico. Pero como de Ptolomeo. Sí, porque Ptolomeo fue el que desarrolló ese mensaje, ese dialecto, el general Ptolomeo de Alejandro Magno. Okay. Por eso es que se le llama tolemaico. Okay. Bien, bueno, mi gente, ha sido un placer. El próximo jueves vamos a comenzar a estar trabajando las epístolas generales. Si tienen preguntas, envíenlas en la página de grupo. ¿Estamos claros? Envíenlas a la página de grupo y ahí vamos entonces a contestar lo que se quede en el aire, y vamos entonces ahí a trabajar con las epístolas de Santiago, las epístolas de Pedro, las de Judas y las de Juan. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a concluir aquí y vamos a esperar que nuestro hermano Luis nos lleve en oración después que nos habló de gallinas y todo eso de la granja. Nos dejó ahí. Entonces lo bueno es que hay una gallina y una pieza también que se llama la pimienta, o sea que la gallina hay que echarle la pimienta, y ahí entonces como ya están en el horno, pues no las comemos. El bolsillo. Ay, mi madre. Ok. Excúseme en esa. Pensé que la conversación era del trabajo. Gracias a Dios que solamente escuchamos de gallina. Sí, exacto. Vamos a orar. Ok, oramos.
Dios eterno y Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta noche hermosa que tú nos concediste el privilegio de llegar delante de ti, Dios. Te damos gracias, Señor, por nuestro profesor, Señor, que jueves tras jueves nos ayuda, Señor, a entender parte de las escrituras, Señor, esperando que esta cale en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos atesorarla y también impartirla a los demás, Señor. Gracias, mi Dios, Señor. Mira el día de mañana de trabajo, Señor. Mira la actividad de cultura y discipulado mañana en la iglesia, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido todas estas cosas. Amén. 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 Bien, Dios le bendiga. Dios mediante el próximo jueves. Y si preguntas, no olviden en la página de grupo para todos beneficiarnos. ¿Ok? Cuídense, Dios los bendiga. Nos vemos Gracias. mañana. Ok. Buenas Nos vemos noches. mañana. Bien. Cuídate. Okay.